voy a explicar un concepto fundamental para las competencias de programación, que es la complejidad algorítmica. Si no sabemos medir la complejidad algorítmica, vamos a crear soluciones que no van a ser eficientes y entonces el juez nos va a dar un error de tiempo límite excedido. Por eso es importante tener una intuición de complejidad algorítmica. La manera más práctica de calcularla es de acuerdo al número de ciclos for que tenemos en un código. Entonces, si por ejemplo en nuestro código nosotros solo tuviéramos una sentencia como print a más b, que bueno, no he declarado ninguna, y damos print a más b, este código tendría una complejidad de 1. Y no importa si es que hay 3, 4, hasta 10 líneas de código, como no hay un ciclo for, la complejidad sigue siendo de 1, ya que solo se ejecuta una línea de instrucciones o un flujo de instrucciones, un solo flujo. Por otro lado, si es que empezamos a utilizar un for, nuestra complejidad se convierte en O a la n. Por cierto, la complejidad se nombra con la función O. Esa es la función de complejidad. Entonces, si no hay ciclos for, la complejidad es O1. Si hay un solo ciclo for, como en este ejemplo de aquí solo hay uno, la complejidad se vuelve O a la n. N representando el número de veces que se va a repetir lo que está dentro del ciclo for. Entonces, en este ciclo de ejemplo, yo tengo un for que va desde 0 hasta 99, así que se repite 100 veces la instrucción. Esta instrucción de aquí se repite 100 veces, así que la complejidad sería O de 100. Ahora, si tenemos un ciclo for dentro de otro ciclo for, esto se convierte en una complejidad n al cuadrado. ¿Por qué? Porque estas 10 instrucciones se van a ejecutar por cada instrucción del primer for, es decir, en la primera entrada de este for, 10 instrucciones. Luego, la segunda entrada, 10 instrucciones, por eso se multiplica 10 por 10 y nos da una complejidad de O a la 100. Así que estos dos algoritmos tienen la misma complejidad. A pesar de que este de aquí utiliza rangos pequeños, su complejidad crece debido a que es un for anidado. Entonces un for dentro de un for n cuadrado. Lo mismo pasaría si tenemos un for dentro de un for dentro de otro for, sería n al cubo. Claro, sería n al cubo si es que cada for tuviese el mismo número. Si aquí hubiera 10 y aquí 10 sería 10 al cubo. En otro caso, si cada for tiene un rango distinto, lo que hacemos para calcular la complejidad es multiplicar cada número que está en los range 5, 10, 15 y nuestra complejidad total sería de 750. A pesar de que son números pequeños, ya que tenemos 3 for anidados, la complejidad crece bastante. Entonces esto es importante. ¿Por qué? Ningún juez va a aceptar una complejidad superior a 10 a la 8. 10 a la 8 es el límite a donde puede llegar tu algoritmo. Entonces hay que tomar esto muy en cuenta si vemos problemas, como por ejemplo aquí en Codeforces podemos ver el problem set. Importante el problem set. Y vamos a un problema cualquiera y lo importante es ver los rangos de entrada. Por ejemplo, aquí tiene un rango que va hasta 50 y otro rango que va hasta 50. Si tuviéramos un for, lo más probable es que ese for vaya hasta 50. Si tuviéramos dos for, tendríamos 50 por 50 y esa complejidad sigue siendo inferior a 10 a la 8. Entonces en este problema tranquilamente podríamos tener un for anidado. No, es un pequeño análisis de acuerdo a la entrada, sin leer de qué se trata el problema. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un for en range y este número es más grande que 10 a la 8. Pues un problema que tenga un rango así me va a dar tiempo límite excedido y no va a ser aceptado en una competencia. Por eso es importante fijarse en los valores máximos justo aquí, ¿no? Siempre cada problema tiene estas restricciones y hay que fijarse. Si hay números muy grandes aquí, lo más probable es que nuestra complejidad tenga que ser logarítmica. Entonces, claro, valores máximos para ver si es que se puede hacer un for o un for anidado. Y bueno, eso sería la introducción a la complejidad algorítmica. Cada for representa un grado de complejidad distinto. Ahora, si quieren saber de complejidad logarítmica, eso se consigue cuando un problema se divide a la mitad y a la mitad. Por ejemplo, aquí en este otro notebook acerca de ordenar listas, aquí ya explico lo que es complejidad logarítmica, que se consigue porque el problema se divide siempre a la mitad. Entonces tienes una lista
que se divide a la mitad, y esa mitad se divide a la mitad, y la mitad de acá también se divide a la mitad, y por eso se consigue complejidad logarítmica. Casi siempre tiene que ver con dividir un problema a la mitad y a la mitad y a la mitad. Y aquí es en el cuadrado en caso de que no lo haya corregido para aquel entonces. Pero bueno, con la explicación de complejidad acerca del for, espero que sea suficiente, porque existen problemas en los que lo único que importa es encontrar una solución distinta. Por ejemplo, en la suma máxima de una sublista hay una respuesta de fuerza bruta que tiene 2 for, o más bien que tiene 3 for. Esta complejidad es muy grande. Y una respuesta eficiente que tiene un solo for, ¿no? Muchas veces se trata de hacer un análisis, y este notebook lo pueden leer después, pero lo importante es saber que cada for incrementa la complejidad del problema, y un problema demasiado complejo no va a ser aceptado por un juez de competencia. Gracias.